Bienvenidos al podcast Ecos de la Historia. Primer episodio de La falsa Roma. Prejuicios y mentiras sobre la antigüedad. Hola, encantada de estar aquí para este análisis. Bueno, vamos a plantear una situación para arrancar. Quienes nos escuchan pueden imaginar esto. Eres la superpotencia más letal de la Tierra. Acabas de cruzar el mar y has invadido un país inmensamente rico. Un país legendario, sí. Eso es, legendario por sus tesoros. Has masacrado a sus ejércitos y tienes todo su territorio y su oro a tu entera disposición. A ver, ¿qué haces? Pues el sentido común nos dice que te lo quedas todo. Lógicamente, sí. Es lo que uno esperaría. Pero, y aquí viene la gran sorpresa, si eres la antigua Roma, haces las maletas, das media vuelta y te vas a casa. Tal cual, suena a locura, pero es así. Y por eso hoy vamos a descubrir por qué la imagen mental que tenemos del Imperio Romano es, en gran medida, una mentira. La gran pregunta histórica que va a guiar este análisis a fondo es la siguiente. ¿Conquistó Roma el mundo movida por una sed de poder insaciable? Y para empezar a entender esa historia y responder a la pregunta, me gustaría rescatar una cita de Publio Ciro. Fue un autor romano del siglo I a.C. Él dijo textualmente: «A los prejuicios les falta el juicio». ¡Qué buena frase! Sí, es muy potente. Y esa es exactamente nuestra labor al sumergirnos en esta investigación de las fuentes. El objetivo hoy es desmontar ese cliché casi universal que tenemos todos. Ya, la idea típica de Roma como una pisonadora. Exacto. Esa idea de que Roma fue una máquina depredadora perfecta, diseñada única y exclusivamente para invadir a sus vecinos, es que eso es una caricatura. La historiografía nos obliga a mirar más allá de esa imagen, digamos, de cómic. De acuerdo, analicemos esto paso a paso, porque me parece que para comprender realmente la magnitud de lo que ocurrió, primero tenemos que limpiar a fondo esas lentes modernas con las que solemos mirar al pasado. Efectivamente, la anatomía del prejuicio histórico es algo que distorsiona por completo nuestra lectura de las evidencias antiguas. La investigación contemporánea señala que existen tres tipologías fundamentales de prejuicios con los que chocamos todo el tiempo. ¿Vale? ¿Cuál sería el primero? Pues el primero es el prejuicio académico. A lo largo de los siglos, ciertas teorías defectuosas de historiadores antiguos se han ido fosilizando. O sea, que se han quedado ahí atascadas en la educación. Totalmente. Se han instalado en la educación formal, en los manuales universitarios y en los medios, hasta el punto de que una teoría anticuada y a veces mal fundamentada se convierte mágicamente en un conocimiento general incuestionable. Claro, es el clásico efecto de un mito que, bueno, se repite tantas miles de veces que la sociedad al final lo asume como la verdad oficial, sin cuestionar de dónde salió. Exacto. Y de ahí pasamos al segundo tipo, que es fascinante y a la vez muy peligroso: el prejuicio étnico. En los debates historiográficos se maneja un concepto clave, que viene de la historiografía alemana del siglo XIX, que es el juicio étnico pauschal. Juicio étnico pauschal. Suena contundente, la verdad. Lo es. Básicamente es un juicio étnico generalizado. Es la inmensa falacia de atribuir una característica absoluta, inmutable y casi te diría biológica a todo un pueblo durante siglos. A ver si lo entiendo. Es como afirmar que absolutamente todos los romanos tenían la guerra metida en los genes. Eso es, que nacían siendo militaristas, agresivos e incapaces de vivir en paz. Lo cual, si nos paramos a pensarlo un segundo, es estadísticamente ridículo, ¿no? Hablamos de una civilización que abarcó continentes y que duró más de 1000 años. Es tan absurdo como, no sé, como decir que todos los habitantes del Tirol, sin excepción, nacen sabiendo cantar a la tirolesa. Es una analogía perfecta, la verdad. Es que es una caricatura que borra de un plumazo al romano civil, al agricultor que solo quería cuidar su granja, al artesano, al comerciante. Completamente de acuerdo. Reducir a millones de personas a un simple gen bélico es hacer mala historia. Y bueno, esto nos lleva al tercer prejuicio, que es, hoy en día, con gran diferencia, el más destructivo de todos: el prejuicio ideológico. Uy, este me parece que va a traer cola. Bastante. Consiste en utilizar la antigüedad como un simple tablero de ajedrez o un ring de boxeo para justificar, validar o condenar agendas políticas y sociales que son estrictamente modernas. O sea, imponer a una sociedad desde hace 2000 años un marco de valores de hoy,
que obviamente ni existía ni se le esperaba. Exacto. Pero claro, esto se manifiesta de formas muy extremas. La evidencia nos muestra dos caras brutales de esta instrumentalización. En el plano físico, la manifestación más aterradora es el vandalismo ideológico. Me viene a la mente lo del Estado Islámico, por ejemplo. Justo iba a mencionar eso. El ISIS destruyó el templo romano de Bel en la antigua ciudad de Palmira, en Siria. Su motivación no tenía absolutamente nada que ver con ganar una guerra o con táctica militar. Era puramente ideológico. Querían borrar la historia porque les molestaba. Exactamente. Querían aniquilar el testimonio de una religión, una cultura y un pasado que resultaban ajenos a su visión totalitaria. Destruyen lo que no encaja en su molde del presente. Madre mía. Es espeluznante. Porque hablamos de la destrucción física de la evidencia. Si vuelas un templo por los aires, pues se acabó, desaparece para siempre. Sí, es una pérdida irreparable. Pero, en el plano intelectual o del pensamiento, ¿cómo opera este extremismo ideológico? Pues en el plano académico encontramos un extremismo que es igualmente dogmático aunque no use explosivos. Hay publicaciones modernas y la investigación destaca casos muy concretos, como la revista académica Eidolon. Así me suena. Pues sus responsables han publicado editoriales afirmando abiertamente y sin pudor que desean que la objetividad, y cito textualmente, se vaya al infierno si los resultados de la investigación no encajan con su visión feminista o poscolonial. Espera un momento. ¿Académicos diciendo literalmente que la objetividad se vaya al infierno? A ver, ¿por qué alguien que dedica su vida a la historia diría semejante barbaridad? Porque argumentan, bajo su propio prisma moderno, que la objetividad es un mito, que es una herramienta de los vencedores. Entonces prefieren abrazar el activismo puro y duro. Si los datos históricos muestran una realidad incómoda para su agenda de hoy, pues prefieren descartar los datos. Ya veo. Rechazan la metodología clásica de arriba a abajo. Pero, ¿no es inevitable que cada época juzgue la historia con sus propios valores? Al fin y al cabo, somos producto de nuestro tiempo. Es imposible mirar al Imperio Romano sin que nuestra visión actual del bien y del mal influya algo. Esto plantea una pregunta crucial para la disciplina, la verdad. Por supuesto que miramos desde el presente. Eso es inevitable. Pero la labor fundamental del historiador no es sentarse en un tribunal para castigar al pasado. Claro, no somos jueces. Exacto. No estamos para echarles la bronca por no comportarse como una democracia moderna. Nuestra misión, respaldada por la historiografía rigurosa, es entender por qué actuaban como actuaban dentro de su contexto. Si decidimos que la objetividad no importa, pues destruimos la disciplina. Convertimos la historia en un espejo diseñado para ver nuestras propias obsesiones. Vale, el punto queda clarísimo. Entonces, si descartamos la falacia de que los romanos eran depredadores por naturaleza y nos negamos a juzgarlos con agendas actuales, nos queda un vacío enorme. Un vacío explicativo, ¿sí? Exacta. Si no era la pura ambición de los malos de las películas, ni el oro, ni los genes, ¿qué demonios empujó una sociedad agrícola a pasarse siglos conquistando todo lo que tenían alrededor? Pues aquí es donde la investigación académica nos da una respuesta que rompe los esquemas. No fue la ambición. El motor principal fue el miedo. El miedo. Roma actuando por miedo. Totalmente. Un miedo cerval. Para entenderlo bien, tenemos que mirar cómo fue el proceso de unificación de la propia península itálica. Tradicionalmente, pensamos que fue el inicio de un plan maestro mundial, como si estuvieran todos alrededor de una mesa planeando el imperio. Una serie agónica y caótica de conflictos defensivos y guerras preventivas. En sus inicios, Roma era un estado tremendamente vulnerable. Una ciudad rodeada de enemigos, básicamente. Sí, rodeada por tribus montañosas feroces, por los etruscos al norte, que eran muy poderosos, y ciudades griegas al sur, que eran bastante hostiles. Ya. No eran precisamente el gigante abusón del colegio, ¿no? Eran un chico más intentando no recibir una paliza en un vecindario muy peligroso. Y su método para asegurar la supervivencia en ese vecindario fue pragmático, no brutal. Roma logró unificar Italia tejiendo una red complejísima de unos 150 tratados bilaterales. 150, madre mía. Sí, y el mecanismo es la clave aquí. A las comunidades vencidas no se las masacraba por sistema, ni se las ocupaba militarmente. Mantenían sus leyes, sus magistrados, su autonomía. Lo único que Roma exigía era que cedieran su política exterior y proporcionaran tropas. Vale, entiendo. Un sistema de dominio sin dominio.
O sea, Roma no pone una guarnición militar ahí ni cobra unos impuestos asfixiantes directos. Simplemente te dicen, mis enemigos son los tuyos, y si me atacan, me mandas soldados. Exactamente. Fue una genialidad estratégica. Se ahorraban el coste monumental de mantener tropas de ocupación, porque, seamos sinceros, ni siquiera tenían el dinero para hacerlo. Así creaban un escudo humano gigante, ¿no? Literalmente, una frontera de aliados que absorbía los golpes. Pero claro, esto generó un problema nuevo. Al unificar Italia, de repente, tienen miles de kilómetros de costa occidental que defender. Y al mirar al mar, Ahí estaba Cartago. ahí estaba la verdadera superpotencia de la época. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la investigación traza una analogía brillante con las famosas guerras púnicas y la crisis de Cerdeña. Cartago no solo estaba en África, ¿verdad? No, para nada. Controlaban firmemente Córcega, Cerdeña y partes de Sicilia. Y claro, hay que entender la logística naval. Cerdeña está ahí mismo. Con buenos vientos, una flota cartaginesa podía zarpar y desembarcar en Italia antes de que el Senado romano siquiera se enterase. Era un puñal en la yugular de Roma, literalmente. Es que es la analogía perfecta con la crisis de los misiles de Cuba. Igual que Estados Unidos no toleraba misiles soviéticos al lado de Florida, los romanos no podían dormir sabiendo que Cartago estaba escarbando en su patio trasero itálico. Era un flanco expuestísimo. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión de los historiadores es inevitable. La decisión de arrebatar Cerdeña a Cartago y las guerras que siguieron no nacen de una megalomanía, nacen de un imperativo absoluto de supervivencia. Si dejaban esas bases insulares a los cartagineses, Roma vivía amenazada de muerte. Exacto. Y aquí cristalizo el concepto clave de la historiografía para este periodo, el imperialismo defensivo. Imperialismo defensivo. Me gusta el término. Te conquisto no para explotar tus minas principalmente, sino porque si no controlo ese trozo de tierra, tú lo usarás para destruirme mañana. Tiene mucha lógica. Pero, a ver, permíteme que te haga de abogado del diablo un momento. Adelante, a ver. Compro el argumento de la supervivencia en Italia y contra Cartago. Vale. Pero, ¿qué pasó cuando Roma miró hacia el este, hacia la mítica Grecia? Ciudades ricas, tesoros. Si no eran depredadores, lo normal sería quedarse al margen, ¿no? Pero entraron en Grecia. Eso no fue un saqueo puro y duro. Pues los documentos cuentan una historia que nos rompe un poco la intuición moderna, la verdad. A principios del siglo II, antes de Cristo, Roma no decide invadir Grecia una mañana porque sí. Son estados griegos, como Rodas y el reino de Pérgamo, quienes mandan embajadas suplicando ayuda. O sea, les llaman. Sí, estaban siendo asfixiados por la expansión del reino de Macedonia y piden a Roma una intervención militar urgente para salvarse. Vale, y Roma dice, perfecto, la excusa ideal. Cruzan el Adriático, destrozan a los macedonios y ya tienen Grecia a sus pies. El botín soñado. Y aquí es donde la mente nos juega una mala pasada. Porque en lugar de anexionarse todo, cobrar impuestos y quedarse, los romanos sistematizan su retirada. Como que su retirada. Sí. Retiraron sus tropas en el año 194 a.C. Lo volvieron a hacer en el 188 y otra vez en el 168 a.C. Cuesta creer que la mayor potencia militar del momento entrara en Grecia, ganara la guerra y simplemente hiciera las maletas y se marchara. ¿Acaso no querían botín o tierras? Lo fascinante aquí es que la diplomacia del Senado operaba con unos parámetros estratégicos que no tienen nada que ver con el colonialismo del siglo XIX. Ocupar Grecia era una pesadilla financiera. Dejar legiones allí lejos, pagarlas, gestionar ciudades que se odiaban entre sí, claro. Y además hablaban otro idioma. Su prioridad, según la investigación, no era el territorio, sino evitar que surgiera una superpotencia rival en el Mediterráneo oriental. Actuaban como árbitros o como policías internacionales. Entraban, daban un golpe en la mesa, frenaban a la potencia de turno y decían, aquí nadie se hace grande. Y se iban. Exacto. Querían un equilibrio de poderes basado en el miedo reverencial a Roma, no en la ocupación física directa. Pero claro, esta resistencia a gobernar directamente generó un efecto secundario loquísimo. A ver. Provocó la forma de anexión más pacífica y surrealista del mundo antiguo. Imperios enteros regalados por testamento. Madre mía, los testamentos. Es verdad.
Tremendo. Reyes como Átalo III del reino de Pérgamo, viendo que iban a morir sin herederos claros y que sus países caerían en guerras civiles, decidieron dejar sus reinos enteros a la República Romana en herencia. Es como si hoy en día un líder moderno dejara su país en un documento notarial a Francia, ¿no? A mi muerte os lo quedáis todo. Tal cual, y no fue el único. Ptolomeo Apión hizo lo mismo con la Cirenaica en el norte de África, y luego Bitinia también. Roma se encontró heredando partes inmensas del mundo civilizado sin disparar una sola flecha. Es el imperio accidental en su máxima expresión. De la noche a la mañana asimilan territorios gigantescos con papeleo. Increíble. Pero claro, no pequemos de ingenuos. Sabemos que Roma en algún momento se quitó los guantes y la cosa se puso muy fea. Totalmente. La historiografía no niega la codicia posterior. Hubo una evolución temporal y el carácter defensivo mutó de forma trágica. A mediados del siglo II a.C., impulsados por guerras civiles, disputas internas y enriquecimiento de las élites, la política exterior se volvió despiadada. Hablamos de la destrucción total de Cartago y Corinto, ¿verdad? Sí, ahí la agresividad se desbocó, sí. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad respecto a su famosa maquinaria de guerra, las míticas legiones romanas hiperprofesionales? Pues que esas legiones profesionales no fueron la causa del imperio, sino la consecuencia. Surgieron al final de este largo y caótico proceso de expansión. La legión profesional fue la herramienta necesaria para vigilar unas fronteras gigantescas que habían adquirido por accidentes, tratados preventivos y testamentos. O sea, ¿el imperio accidental les obligó a crear a los soldados profesionales y no al revés? ¿Qué cambio de paradigma? En definitiva, la evidencia demuestra que, aunque la codicia apareció luego, el principal motor fue la búsqueda de seguridad frente a amenazas externas. Fue un imperialismo complejo, fortuito y, desde luego, radicalmente distinto al moderno. Fíjate, y esto nos deja con una reflexión tremenda. Si un imperio inmenso se construye casi accidentalmente buscando seguridad, ¿en qué punto exacto esa obsesión por asegurar tus fronteras se convierte, inevitablemente, en pura tiranía para los demás? Da mucho que pensar. Desde luego que sí. Y de hecho, esto abre una transición perfecta hacia nuestra próxima pregunta. Porque, una vez aseguradas sus fronteras a través del Mediterráneo, ¿cómo gestionó Roma a esos millones de nuevos súbditos? Eso lo veremos en la próxima entrega. Gracias por escuchar Ecos de la Historia. Si te ha gustado, suscríbete y comparte. Hasta el próximo encuentro.